Que el Señor le bendiga, hermanos. Damos la bienvenida a cada uno de los que están hoy acá, a los hermanos, a los que han sido invitados el día de hoy y están acá. Para nosotros, nuestro propósito al reunirnos un día domingo y el exponer nuestras vidas a la verdad del Evangelio es una de las mayores oportunidades que el hombre tiene para seguir conociendo a Dios. De hecho, cuando nos acerquemos a la epístola de Pedro, vamos a ver la actitud, la postura de los ángeles hacia la iglesia. Es increíble cómo los profetas del Antiguo Testamento observaron y deseaban rellenar cada una de las piezas como un rompecabezas para hallar a Cristo. Ni el último profeta del Antiguo Testamento lo logró. Y el último profeta fue Juan el Bautista. Así que incluso ni Juan el Bautista pudo palpar lo que fue el nuevo pacto, un pacto que se cierra y que inicia, si se puede decir así, con lo que fue el derramamiento de la sangre de Cristo. Así que el que un grupo de personas se reúnan, no solo en este sitio, sino en los diversos lugares donde la iglesia de Cristo es reunida para escuchar la palabra de Dios, le aseguro de que los ángeles están inclinados a observar cómo Dios visita su iglesia y muestra su gloria a favor de un grupo de pecadores. En el Antiguo Testamento se decía que si un profeta hablaba y la profecía no se cumplía, tal profeta debía morir. En nuestros tiempos, usted puede prender una tele, usted puede escuchar un grupo de personas que se reúnen y tienen una Biblia, y lo más seguro que va a escuchar usted hablar es acerca de la prosperidad, acerca de los profetas. Y es que alguien dijo hace muchísimos años de que él no se imaginaba que en el tiempo presente tenía que predicar el evangelio a los evangélicos. Eso es algo que durante la iglesia primitiva no se esperaba, ni siquiera se pensaba. Hoy en día es una realidad. Hoy en día nosotros nos toca salir, evangelizar, tocar casas, y la gran mayoría de las personas han asistido a una iglesia local, han escuchado acerca de la palabra de Dios y dicen que son cristianos, pero su vida no es conforme al evangelio. Es decir, sus obras no hablan que Cristo haya transformado el corazón de los hombres. Eso es una demostración que esas personas necesitan ser evangelizadas. Nosotros ayer estuvimos en un sitio donde la persona que nos atendió era una persona que supuestamente ha estado escuchando la palabra, ha estado asistiendo, pero las cosas que nos contó a nosotros y lo que se nos dijo a nosotros en ese momento, todo eso fue una demostración de que realmente la persona no había escuchado del evangelio y que los que estaban cerca de él necesitaban también de esta palabra. Ahora, si nosotros comenzamos en esta mañana a decir de que yo siento como predicador que alguno de ustedes tiene un problema, que está sufriendo, todos acá somos conscientes de que todos estamos sufriendo. ¿Okay? Todos. Si yo digo en este momento de que observo a alguien que está viviendo en pecado y que está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y que esa persona necesita arrepentirse, todos hemos hecho algo malo delante de los ojos de Dios y necesitamos arrepentirnos. Así que una profecía como esa no hace falta decirla o comunicarla. Somos conscientes de que estamos sufriendo, somos conscientes de lo que sucede hoy en día. Ahora, el hombre hoy sufre de diversas maneras. Usted puede sufrir porque quizás no tenga alimento en su casa. Usted puede sufrir porque quizás tiene un problema con su madre o con algún familiar. Usted puede sufrir porque tiene un problema de pareja. Usted puede sufrir de diversas maneras. Ahora, Pedro nos muestra en la primera epístola que solo se sufre de manera correcta solo cuando tú conoces a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, tu sufrimiento no te llevará a Él, sino te llevará a la perdición eterna. Todo hombre sufre. Ahora, el propósito de primera de Pedro es que en medio del sufrimiento
tú encuentres el contentamiento en Cristo. Ese es el propósito de Pedro. Ya Jesús lo había dicho en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y vea cómo habla él, Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, no a las personas. Este texto no es un texto a personas que no creen en Cristo. Es un pasaje que está destinado a personas que creen en Él. Y cuando Jesús habla a sus discípulos, le dice lo siguiente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, esa multitud de personas que están escuchando al Mesías, a Jesús, hablar, Jesús dice, si ustedes quieren seguirme, tomen su cruz. Ahora, es muy fácil hablar de la cruz hoy en día. ¿Ok? Es fácil hablar de la cruz hoy, donde los artistas tienen la cruz plasmada en su cuerpo con un tatuaje, donde las personas jóvenes, para poder calcar muy bien dentro de la sociedad, tienen zarcillos de cruces o tienen un collar con una cruz. Incluso para los ancianos en nuestra época, salir de sus hogares o buscar un trabajo o salir a algún sitio, una de las cosas más comunes que hacen es persinarse. Se hacen la cruz. Pero ¿qué realmente representaba la cruz en el tiempo de Cristo? La cruz no representaba lo que usted y yo hoy creemos que representaba. La cruz era un instrumento cruel de ejecución estatal. Es decir, que de manera legal la cruz era utilizada por el Estado para matar a cualquier hombre que había transgredido la ley de Roma. Así que yo me imagino que ninguno de ustedes o de nosotros en el tiempo de Pedro hubiese hecho esto. Porque en el momento que lo hace, cualquier ciudadano romano y también cualquier soldado romano, al observar eso, te iba a llevar a la muerte. ¿Tatuarte una cruz? No. Hoy es muy fácil decir que somos cristianos. Hoy es muy fácil tener una Biblia, grabarme un texto bíblico, entonar un himno y decir soy cristiano. Hoy es muy fácil introducirte en la internet y conseguir cualquier comentario bíblico, leerlo, analizarlo, quedarlo en la mente y hablar acerca de él. Eso es muy fácil hoy. En el tiempo de Pedro, tener conexiones con la cruz era muy difícil. Con la cruz la gente pasaba tres cosas. La gente sufría, la gente sangraba y la gente moría. Eso era lo que sucedía con la cruz. Tres cosas. Era un símbolo cruel que llevaba a sufrir, a sangrar y a morir. Eso es lo que representaba en los tiempos de Pedro. Salvador Gómez, uno de los pastores de la iglesia donde está Sugel, él citaba a un predicador y decía que los justos estaban dispuestos a perjudicarse a sí mismos para favorecer a una comunidad. Eso lo decía él. Pero que los impíos, los malvados, los no cristianos, ellos estaban dispuestos a perjudicar a una comunidad para beneficiarse a sí mismos. Eso es la realidad de todo. Hoy, cuando nosotros tuvimos la oportunidad, hace unos domingos atrás, de escuchar la epístola de los Hebreos, el último capítulo de los Hebreos nos dice a nosotros que debemos salir fuera de la ciudad. Y en ese lugar exponer nuestras vidas para favorecer a otros. Esa es la vida de los justos. Es decir, tú como cristiano debes perjudicarte a ti mismo para favorecer a otras personas. Pero una persona no cristiana jamás se va a perjudicar a sí mismo para favorecer a otros. Y más cuando son sus enemigos. Pedro se introduce en una comunidad gentil. Esta comunidad que Pedro le habla es una comunidad que está en Asia Menor.
Es una comunidad de muchísimas iglesias, no es una carta dirigida a una iglesia determinada. Es una carta dirigida a diversas iglesias, donde hay muchísimos cristianos gentiles. Pero lo increíble es que Pedro comienza en su saludo a hablar como si estas personas fueran judíos. Porque Pedro dice que son expatriados. Pedro coloca algunas palabras como los extranjeros, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está Pedro hablando a un grupo de personas, a un grupo de cristianos en diversas localidades y le está escribiendo a ellos. Si son gentiles, ¿por qué Pedro le habla como judíos? Pedro quiere asociar a la comunidad de estas iglesias con la historia judía. Y es que los judíos, ellos sufrieron. Ellos lo sacaron de Egipto y ellos debían sufrir por la causa de ese evangelio, de ese Cristo. Y Pedro los asocia y les dice, ustedes también deben salir de ese lugar y deben sufrir por la causa de Cristo. Pero recuerden que cuando ellos debían ser sacados, antes de eso vinieron muchísimas plagas. Pero ellos fueron protegidos en todas. Pero ellos sufrieron mucho. El punto es que el cristiano por naturaleza debe sufrir. El cristiano ha sido elegido por Dios. El cristiano ha sido elegido para salvación, gracias al derramamiento de la sangre de Cristo. En su saludo entonces Pedro dice que son un grupo de personas que ellos son expatriados, y esto lo vamos a ver en la segunda parte de lo que es la carta, porque esta carta se divide en 3 fragmentos. El primer fragmento habla acerca de la grandeza de la salvación. Es aquí, en este primer fragmento, donde vamos a observar la actitud de los ángeles hacia lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, lo que Jesús hizo por el hombre, no lo hizo por ninguna otra criatura. Y sus criaturas que hoy se rinden ante el Creador están totalmente abrumadas de lo que Dios ha hecho a favor de los hombres. Es decir, ha sido extraordinario esto, que para los ángeles, cada vez que Dios se reúne con su iglesia, ellos están atentos para escuchar y ver la grandeza de Dios mostrada en un grupo de personas infieles. Por eso, el tener en la parte del carro una cruz o algo que dice Jesús es el camino, o sonríe, Jesús te ama, no es un símbolo de la fe cristiana ni de la fe evangélica. Un símbolo de la fe evangélica es lo que Jesús ha hecho en el corazón de los hombres. La segunda parte es algo que Pedro anhela, que todos los oyentes vivan y practiquen. Y lo que anhela es la manera de vida que ellos deben tener. Desde el capítulo 2, exactamente desde el versículo 11 hasta el capítulo 4, primeros versículos de ese capítulo. Y la última parte muestra lo que es el regreso del Mesías, el regreso del Salvador. Eso es lo que muestra para todos nosotros Primera de Pedro. Ahora, ¿quién es Pedro? Hermanos, Pedro fue un discípulo de Jesús. Pedro trabajaba pescando y el Señor lo llama para que ahora sea un pescador de hombres. Es decir, Pedro ahora es llamado por Dios para que comience a proclamar el evangelio a los hombres y los hombres sean atrapados con la red del evangelio. Así que un hombre como Pedro ahora tiene una red especial donde atrapa a los hombres que pretenden huir de Dios. Y es que quizás usted diga, ¿por qué estoy yo acá en esta mañana? Quizás alguien te invitó, quizás alguien te trajo, quizás te habías comprometido, y quizás tú digas, todo esto es pura casualidad. No. En lo que es el plan redentor de Dios, no existen casualidades, o como alguien dijo, jugar al azar. No. Dios no juega a los dados.
Dios no juega a la lotería, a ver si la gana o si la pega. No, cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito determinado. Bien sea para que el hombre sea salvo o para que ese hombre sea condenado. Ayer yo escuchaba a una hermana cuando venían de regreso y ella decía: nosotros tenemos la necesidad de Dios, de leer su palabra. Mire, a veces yo la leo y yo no entiendo, vuelvo y leo y no entiendo, pero sigo leyendo. Yo sé que no puedo pasar 2 días sin leer la Biblia. Hermanos, si eres cristiano, tu vida de oración y tu vida de lectura bíblica debe ser cada día más abundante. Si esto está decayendo, algo está grave en ti. Si tú no oras ni tú lees su palabra, algo está sucediendo en tu vida. Tú no puedes sobrevivir simplemente con 1 hora o con 2 horas un día domingo. Tú no puedes ser cristiano asistiendo nada más un día martes a la oración, ni un día viernes a un culto de un salmo. No es suficiente. 3 días no son suficientes para que tu vida sea conforme a la imagen de Cristo. Tú debes sufrir por el Evangelio. Tú debes sentir que el mundo oprime tu vida por cargar una Biblia, por leer, por vivir conforme al estándar de Dios. Y quizás sea fácil hoy decirlo. Pero cuando Pedro escribe, estos cristianos están siendo perseguidos. Pedro no se imaginaba que cuando Jesús le hace el llamado, lo convertiría no únicamente en pescador de hombres y que sería parte de los discípulos. Pedro no pensaba que Jesús se iría tan rápido. Jesús se fue. ¿Qué sucede cuando tu madre parte? Cuando tu papá parte, cuando la persona que siempre estuvo contigo ha partido, ¿qué pasa? Te desboronas por completo. ¿Sabes lo que pasó con Pedro? Jesús se fue. El Mesías se fue. El que lo ha llamado se ha ido. ¿Dónde está el Mesías? La vida de todos los discípulos se deshizo. Pero ya Jesús había estado obrando en ello. Por eso, lo que marca en cada texto en la epístola de Pedro es el sufrimiento. Lo que marca y cómo ves a Cristo en esta epístola es por medio de su obra, por medio de lo que Él hizo. Cuando ves y tratas de buscar a Cristo en esta epístola, la consigues por medio de su sangre, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, por medio de lo que Cristo hizo a favor de los hombres. Eso es lo que tú consigues en este lugar. Claro, cuando Pedro escribe la carta, Pedro la escribe en el año 63-64 y es muy importante saber esa fecha. ¿Por qué? Porque cuando Pedro está escribiendo esta carta, mejor dicho, cuando Pedro está dictando esta carta y Silas, el amigo y compañero de viaje de Pablo, está escribiendo esta carta, Pablo ha sido liberado de su primer encarcelamiento. Si entiendes eso y entiendes que Pedro, la primera epístola de Pedro fue escrita entre el 63 y 64, entonces sabes que la persecución más aguda hacia el cristianismo todavía no había comenzado. Estaba a punto de iniciarse. La persecución más palpable y tangible que el cristianismo sentiría en toda su historia está a punto de iniciarse. Y 2 años después de esta carta, 2 años después, Pedro muere. Es decir, Pablo es liberado de la primera encarcelamiento. Pedro escribe desde Roma o dicta la carta. Silas escribe, se le envía la carta a un grupo de iglesias cristianas, pero Pablo luego es preso, muerto, y Pedro 2 años después que escribe la primera carta es muerto también, crucificado hacia abajo. Así que la cruz identificaba al cristianismo como un símbolo de sufrimiento. Eso es ser cristiano. Ahora es muy fácil que alguien diga, bueno, hay que evangelizar, hay que hablarle a las personas acerca de Cristo. Pero esa persona no salga a evangelizar ni le hable a nadie acerca de Cristo. No tienes entonces aval para poder hablar acerca del evangelismo. ¿Okay?
Si Pedro no sufre y no se expone su vida a la cruz, entonces Pedro tampoco es creíble. Pero 2 años después, la historia dice que Pedro muere en una cruz, con su cabeza hacia abajo. Así que lo que Pedro escribe y lo que Pedro dice sí es real. Eso sí es algo genuino. ¿Okay? No estamos hablando simplemente de algo superficial, sino de algo que es y ha sido completamente real. Otto Sánchez dice que ser discípulo de Cristo provoca en nosotros una congruencia entre lo que decimos y lo que nosotros hablamos. Eso es ser discípulos de Cristo. En nuestra primera parte, en Primera de Pedro, vamos a ver una salvación que anuncia aflicción. Dice en su saludo Pedro que nosotros hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Así que la sangre de Cristo lo que hace es salvar al hombre. La sangre de Cristo lo que hace es que el hombre sea salvo. Para eso tú fuiste rociado con la sangre de Cristo, para obedecer su palabra. Si eres cristiano, debes someterte a su palabra de manera voluntaria, es lo que Pedro está diciendo. Pedro le escribe a un grupo de personas que son cristianos y que se han sometido a su palabra. Después de esto, de hablar acerca de lo que es el nuevo pacto en su saludo, luego de mencionar lo que ha sido el derramamiento de la sangre de Cristo en su saludo y demostrar Pedro a Cristo en su saludo, Pedro inicia con un quizás poema, o como dice la Reina Valera, una esperanza viva. Pedro comienza a bendecir y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva. Y esto lo ha hecho es por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que todos nosotros tengamos una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, el cristiano es un testimonio que nace de una forma divina. Y esto debe ser algo que las personas, nuestros amigos no cristianos, vean y lo observen. Que las personas no cristianas vean que tu vida ha sido transformada por la gracia de Cristo. Si los no cristianos no ven esto, entonces tu vida no ha sido transformada conforme a la imagen de este gran Dios. Cristo, hermano, en el Antiguo Testamento, Cristo estaba revelando, estaba hablando a sus profetas acerca de la aflicción de Él, acerca de la venida de Él. Y Pedro desea que estas personas que sufren, que han sido salvas, que sufren, vean cómo el Cristo sufrió por ellos. Y Pedro desea que esta salvación, que es una salvación tan grande, una salvación única, que nadie se esperaba, la valoren. Pedro dice: los profetas hablaron acerca de esta gran salvación. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de Cristo, acerca del Evangelio. ¿Cómo es que ellos hablaban acerca del Evangelio, acerca de Cristo, cuando Cristo no estaba? Pedro dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, y es que ellos escudriñaban, indagaban. Cristo mismo llegó y entró en las mentes de estos hombres que hablaban de la palabra de Dios para que ellos escudriñasen. Pero teniendo ellos un gran rompecabezas en medio, faltaba una pieza fundamental. Algo faltaba para poder comprender el mensaje que Dios le estaba dando a ellos, al pueblo. Y lo que faltaba era la encarnación de Dios. Faltaba era la encarnación de Cristo. Pero mira cómo te dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir, de la salvación que había de venir, esa salvación encarnada, a vosotros han inquirido y diligentemente han buscado. Estos profetas no tenían todas las piezas, pero ¿sabes lo que hacían ellos? Indagaban, buscaban, diligentemente. Ellos inquirían, ellos se esforzaban.
Ellos decían, hay algo más allá de lo que nos están hablando. Dentro de este mensaje hay un código que debemos descubrir. Hay un mensaje allí oculto. ¿Cómo se pone un niño cuando empieza a jugar un juego de play? ¿Para qué son los juegos? Para descubrir, para pasar niveles. Y ese niño dura 10 de la noche, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana y sigue estando en la computadora, en su play, jugando. ¿Sabes por qué? Porque quiere descubrir qué es lo que hay más allá. Los profetas hicieron algo similar y parecido. Ellos duraban 10, 11, 12, 1, 2, 3, buscando el código secreto que estaba en el mensaje para ver la realidad de los que los profetas anunciaban. Y la realidad era Cristo. El mensaje oculto era Cristo. Un mensaje oculto para ellos, pero manifestado para nosotros. Hermanos, hoy el hombre, el cristiano, tiene la oportunidad de tener el mensaje palpable, visible. ¿Y sabes lo que sucede? No lo busca. Esta hermana ayer me decía, cada vez que te acercas hay algo nuevo. Cada vez que te acercas y lees, hay algo diferente en el mensaje. Cada vez que tú te acercas a un libro, a un verso, a un capítulo, hay algo diferente. Hay algo que te conecta, que hace que tú tengas una vida conforme a lo que Él te está exigiendo. Hay algo diferente. Ahora, ¿tú estás sufriendo? ¿El FAES te persigue? ¿La policía secreta venezolana te está persiguiendo para matarte porque eres cristiano? No te está persiguiendo. ¿Cómo vives? ¿Anhelas realmente descubrir e indagar diligentemente lo que Dios te ha manifestado, su palabra? Tienes una Biblia, tienes una constitución, tienes leyes. Si las estudias, nadie puede jugar contigo. Le sucedió a un compañero de trabajo, de la universidad. Él nos contaba que en estos días salieron en el carro de la empresa y él, el copiloto, no tenía el cinturón. Llegó el fiscal, lo paró y dijo, bueno, tienes una multa porque el seguro del carro está vencido. El carro es el gobierno, sí, pero tú conduces. Así que el seguro está vencido, el copiloto no tiene el cinturón, así que son tantas unidades. Y esta persona dijo, no voy a pagarla. Quiero que me enseñes el artículo donde dice que son tantas unidades. El oficial no se sabía lo que es la ley de tránsito. No consiguió el artículo. Pero este hombre tampoco sabía dónde estaba el artículo. Simplemente jugó con la conciencia o con la mente del fiscal. Pero algo sucedió con este hombre que pretendía jugar. Y es que cuando él agarra la ley que la tenía, halló el artículo. Y cuando observa las unidades de crédito, cerró la ley y le dijo al oficial, no se preocupe, yo voy y pago. ¿Sabes por qué? Porque se dio cuenta que la multa era superior a la que el fiscal le había dado. Si el fiscal se fuese aprendido las normas, las leyes, te aseguro que no fuese hecho ese error. Si tú navegas por medio de la escritura, nadie te va a manipular. Pero si no lo haces, cualquier persona va a manipular tu vida como religioso o como cristiano. Te van a manipular. Y los profetas indagaron. Pero ahora dice, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Viste? Pedro dice que los profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo. Entonces Cristo estaba con los profetas del Antiguo Testamento, aun cuando no se había hecho carne. La pieza que buscaban la tenían, pero no la veían, porque no se había manifestado. La palabra no se había hecho carne. Y dice que estaba en ellos. ¿Dónde estaba el Espíritu de Cristo? En ellos. En ellos.
Él no los había dejado solos. Y dice, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias después de ellas. ¿De qué te hablaban? Te hablaban que el Cristo padecería. Es decir, Jesús, Él iba a padecer. Pedro dice, si tú padeces y padeces por la causa de Cristo, entiende que Cristo padeció. No hay problema. Padece por la causa de Cristo. Esa es una de las mayores virtudes que cualquier hombre puede tener. Para seguir observando acerca de la obra de Dios a favor de los hombres, podemos nosotros fácilmente irnos a Efesios capítulo 2, donde Pablo nos muestra a nosotros la condición de los hombres y cómo el hombre fue rescatado de esa condición. O el mismo libro de Romanos capítulo 5, versículo 10, donde muestra la condición de los hombres, donde Pablo nos dice que nosotros fuimos enemigos. Dice Romanos 5, 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ve? Lo que Cristo hizo fue algo único para favorecernos a nosotros. Cristo lo que hace es desviar la ira del Padre. Cristo se coloca como un escudo. ¿Para qué? Para Él detener todos los proyectiles que venían hacia nosotros. Es decir, Cristo muere para que tú y yo seamos rescatados y favorecidos de la ira del Padre. Nadie podía y puede actualmente escapar del Padre si no es por medio de Cristo. Nadie. Ahora, versículo 12 dice, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Cosas de las que ya he estado hablando acerca de los padecimientos de Cristo con respecto a la salvación de los hombres. ¿Qué sucede con estas cosas? Dice que los ángeles desean y miran. Hay dos palabras acá que es desear, creo que la Reina Valera creo que dice anhelar. El verso 12, ¿sí? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelar es igual a desear, como lo dice el Nuevo Testamento. Y esto es desear fervientemente algo. Esto viene de la palabra concupiscencia, ¿ok? La concupiscencia es un deseo excesivo hacia algo malo. En este caso, según lo que expresa Pedro, es deseo, un deseo ferviente por algo. Y la otra palabra que utiliza Pedro es mirar. Mirar es observar detalladamente algo. ¿Ok? Mirar es observar con suma atención algo. Así que los ángeles están allí mirando y observando algo. ¿Sabes qué es lo que los ángeles han estado observando? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Alguien hablaba acerca de lo que sucedía en Génesis capítulo 3. ¿Lo recuerdan? El hombre peca y cuando peca se colocan dos querubines. Pero dice Génesis que hay una espada que está revoloteando. ¿Para qué? Para que no tomen del fruto. Ahora, ¿qué sucede con esa espada? Dice que es una espada que revolotea y revolotea. La palabra nos dice a nosotros que esta espada traspasó por completo a Cristo. La única manera en que el hombre puede tener un acceso nuevamente al paraíso es por medio de la espada. El hombre no podía pasar nuevamente al paraíso sin que la persona fuese destruida por esta espada. Los hombres en el Antiguo Testamento no lograron acercarse nuevamente al Padre. Dice que había un lugar santísimo en el tabernáculo, donde solo una vez al año se podía acercar el sumo sacerdote. Pero gracias a la encarnación de Cristo, gracias a la obra de Cristo, Cristo fue traspasado por completo por esta espada en la cruz del Calvario. Y gracias al derramamiento de la sangre de esa espada, el hombre hoy tiene acceso directo a lo que es el trono de la gracia, como dice Hebreos. Pero Pedro también dice en el capítulo 2, acerquémonos a él, a la piedra viva y preciosa.
Pero no solo nos recuerda esa espada, esos ángeles allí. No sé si hubo otra de las partes que sucede en lo que son los 5 primeros libros de la Biblia. Ustedes recuerdan el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Y en el arca de la alianza habían 2 querubines. ¿Ok? Y en esos 2 querubines, en medio de ellos, se derramaba la sangre. ¿Ok? ¿Qué sucedía en ese lugar? En ese lugar eran perdonados los pecados del pueblo. Ahora, Arthur Pym dice, con referencia a lo que sucede en el libro de Éxodo y lo que sucedía en lo que era el arca de la alianza, él dice que Jesús, su sangre, fue derramada, ¿okay?, justo en ese lugar. Ustedes no sé si recuerdan lo que dice Juan. María Magdalena dice que se acerca allí a la tumba está vacía y los ángeles están sentados. Creo que es la única parte en la Biblia donde dice que los ángeles están sentados. Y dice que un ángel estaba sentado a la cabecera y el otro ángel estaba sentado a los pies. Y en medio contemplaban el cuerpo del que en un momento estuvo en ese lugar, Cristo. Los 2 querubines en lo que fue la tumba estaban allí para proclamar la verdad de que la sangre del Redentor fue derramada a favor de los hombres. Y tú te preguntas, ¿qué es lo que miran los ángeles? ¿Sabes lo que sucede cuando los ángeles miran? Ellos se inclinan. Los ángeles en el cielo se inclinan para observar lo que ocurre en la tierra. Con la visita de Dios el día domingo a la iglesia local, los ángeles se inclinan para observar cómo la cabeza, cómo el rey, cómo el príncipe de los pastores visita a su iglesia. Cómo el príncipe de las ovejas, él se relaciona con su iglesia. Y los ángeles se inclinan y observan todo lo que sucede con ella. Los ángeles anhelan, ellos anhelan la relación que Jesús como cabeza tiene hoy en día con su iglesia. Lo anhelan. Y por eso le sirven, por eso le alaban, le exaltan a ese gran Dios. Basado en esto que hemos hablado en el capítulo 1, Pedro nos pasa ahora a nosotros a lo que sería el capítulo 2, 3, 4. Y es el llamado a padecer. Ya observamos todos nosotros cómo Jesús padeció, ¿sí? Derramó su sangre a favor de los hombres, estuvo en la cruz, murió allí para favorecernos. Pero ahora Pedro dice, ustedes deben desear acercarse a Cristo. Ustedes deben desear vivir como peregrinos y extranjeros. En esta sesión de capítulos, Pedro nos enseña a nosotros lo siguiente: tener una mentalidad de peregrinos y una mentalidad de extranjeros. Un extranjero es una persona que carece de los privilegios de un país. ¿Okay? Una persona extranjera es una persona que carece de los privilegios. Supongamos, viene un italiano a Venezuela. ¿Okay? Llegó un italiano a Venezuela, ese italiano es extranjero. Ahora, llegamos a Semana Santa y el italiano está en Venezuela. El italiano no tiene cédula venezolana, no tiene carnet de la patria, no tiene absolutamente nada. Llega Semana Santa y Maduro dice que va a sacar un nuevo bono, y es el bono de Semana Santa. Le pregunto, ¿el italiano contará con ese bono? No. ¿Por qué? Porque él no es venezolano. El extranjero carece de todos los privilegios. ¿Ok? ¿Qué dice Pedro? Tú como cristiano careces de los privilegios del mundo. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día con los cristianos? Los cristianos hoy no parecen extranjeros. Los cristianos hoy parecen ciudadanos legales de un mundo corrupto como el nuestro. Hoy en día se dice, descubre el campeón que hay en ti. Tú eres mejor que otro. Hoy en día se dice, vamos y conquistemos ciudades. Hoy en día el cristianismo ha sido diluido por completo y hoy en día los cristianos quieren ser mucho más ciudadanos que los propios inconversos de este mundo. Y Pedro dice no, nosotros somos extranjeros en un mundo corrupto y caído que se ha rebelado en contra de la autoridad de Dios. Pero no solo extranjeros, Pedro dice también que somos peregrinos. Un peregrino es una persona que anda
de paso en un país. ¿Okay? Eso es un peregrino. Un peregrino no tiene propiedades en ese lugar. No. Un peregrino puede dormir en una cama como puede dormir en el piso. Pero hoy en día el cristiano no quiere vivir así. Hoy en día el cristiano quiere cosas grandes. Hoy en día el cristiano quiere prosperar. Hoy en día el cristiano, en esa casita que le han dado simplemente para descansar un rato y continuar su viaje, ese cristiano quiere levantar columnas, paredes y colocar comodidades para vivir conforme al mundo. Nosotros somos extranjeros y somos peregrinos. Imagínate por un momento, estás en Caracas, se hizo muy tarde, no puedes llegar a tu casa, no tienes familia, tienes dinero, ¿ok? Y vas y pagas un hotel una noche. Llegas al hotel, a la habitación, y encuentras que uno de los bombillos está quemado. Solo vas a pasar una noche. Encuentras que una de las llaves del lavamanos está dañada. Te pregunto, ¿vas a salir a esa hora de la noche teniendo dinero tú a la ferretería a comprar un bombillo y las llaves en un lugar que no es tuyo, sino solamente vas a pasar la noche? ¿Lo harías? No. ¿Sabes por qué? Porque ese lugar no es tuyo. Esa habitación no es tuya. Ese bombillo no es tuyo, ni la llave es tuya. Pero si fuese tu casa, te aseguro que cambias el bombillo, o si no lo arreglas por lo menos. ¿Ok? Pedro está diciendo, tú eres un peregrino y tú eres un extranjero. Así que tú debes entender y tener una mente de peregrino y extranjero. Y debes entender que no puedes buscar comodidades en un mundo corrupto como este. Es lo que Pedro está diciendo. ¿Sabes lo que estaba pasando con los cristianos en ese momento? Los cristianos, cuando ven que el imperio quiere perseguirlos, los cristianos dicen no. ¿Qué hago? Mejor dejo la cruz, dejo la Biblia, dejo la fe y sigo viviendo conforme al imperio romano. ¿Qué decía Nerón? Hay dos cosas. Una, ríndete y sirve a mis dioses. O dos, muere. ¿Sabes lo que los cristianos preferían? Morir. Morir porque había una esperanza viva. La esperanza era Cristo. Para estos cristianos, Cristo, la piedra, era preciosa, hermosa. Para estos cristianos que se habían acercado a Él, Cristo era único. Pero para las personas no cristianas, cuando se acercaban a Cristo, era como una piedra. Era una piedra donde tropezaban y ellos sangraban y ellos se afectaban. Estamos, hermanos, en un mundo caído donde hay que combatir. Pedro nos dice a nosotros debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los cristianos deben abstenerse al deseo carnal, a los deseos del mundo. Así que no puedes ser cristiano si no te abstienes al pecado. El pecado destruye tu relación con Dios. El pecado destruye tu vida de oración. El pecado destruye tu vida de relación con la familia en la fe. El pecado destruye lo que eres y simplemente te presenta y te proyecta algo que deseas ser, pero nunca te lo da. Te destruye por completo. El pecado no desea lo mejor para ti. El pecado desea hundirte en el infierno. El pecado desea alejarte de la ciudadanía celestial. Por eso Pedro le dice a los cristianos, batallen contra el alma. Batallen contra su vida, contra sus deseos. Ahora, ¿quién es el principal enemigo del hombre? Pedro te lo está diciendo. Batalla contra el deseo de tu alma. El principal enemigo no es Satanás. No es el mundo, no son las personas que están a tu lado. El principal enemigo eres tú mismo. Los deseos carnales que batallan contra el alma, que batallan contra tu vida. ¿Cuáles son los pecados con los que tú hoy estás luchando? Ese es tu verdadero enemigo. Es tuyo, pero tú lo apoyas, tú lo ayudas, tú le das la mano para que siga teniendo vida. Por eso es que el pecado destruye tu vida. Por eso es que el pecado está destruyendo la vida de los hombres. Y Pedro está diciendo, ustedes como cristianos, no se dejen destruir por el pecado. No lo permitan, no lo hagan.
La vida que llevamos, todos nosotros como cristianos, es una vida a la cual hemos sido llamados, es una vida de sufrimiento. ¿Para qué fuiste salvo? ¿Para qué eres cristiano? Pedro dice en el versículo 21, sois llamados para esto, para padecer por la causa de Cristo. Pedro está diciendo, ¿sufres? Sigue sufriendo. Sufre por la causa de Cristo. Tú eres llamado no para ser un mejor hombre o una mejor mujer. Tú eres llamado para padecer por la causa de Cristo. Por eso eres llamado. Eres llamado no para ser una buena persona. Eres llamado para que sufras por la causa de Cristo. Para que se completen los padecimientos de Cristo en tu vida. Evangeliza. Sale un momento a las calles. Háblale a las personas sobre el Evangelio. ¿Sabes lo que van a decir la gran mayoría? No. Yo soy cristiano, no tengo tiempo. A pesar que la mayoría de las personas rechazan el Evangelio, ¿sabes qué? Esas personas que rechazan el Evangelio, esas personas, ellos observan tu vida. Ellos no quieren nada con Cristo. Ellos no quieren nada con la iglesia local. Pero ellos observan tu vida fijamente. Para ellos, la vida de un cristiano es como una casa de cristal. Se ve en el interior. Para la persona que rechaza el Evangelio, esas personas ven, pero de una manera muy aguda, la vida de todo cristiano. ¿Cómo reaccionas con tu esposa en casa? Esas personas no cristianas, tus vecinos, observan los gritos y los problemas que tú como cristiano tienes con tu esposa que es cristiana. Ellos observan eso. ¿Y sabes lo que sucede? Ellos dicen, no, yo para ser cristiano, si es así como mi vecino, no quiero nada. Por eso es importante que la predicación no solo comience en el exterior. La predicación genuina, real, bíblica, la que transforma el corazón de los hombres, comienza en lo interno. Cuando Dios transforma el corazón de los hombres, el hombre vive para Él. Para las personas no cristianas, todos nosotros estamos en exhibición. ¿Sabes qué es una exhibición? Alguien que todos quieren ver. Todos quieren estar ahí, observar cómo te mueves, cómo vives. ¿Sabes lo que Pedro dice? Motivado a que el mundo desea observar nuestras vidas como casas de cristales, sujétense. ¿Nerón los quiere matar? Sujétense a Nerón, al rey. Obedezcan al rey. Mujeres, sujétense a sus esposos. Esposos, sujétense a Cristo. Hijos, sométanse a sus padres. Cuando tú te sometes, te humillas, debe ser primero a Cristo. Si tú te sometes primero al hombre y no te has sometido a Cristo, toda tu vida será una vida de fracaso. Todos tus esfuerzos y todas las luchas por las cuales tú has estado luchando, por las cuales tú has estado trabajando, serán inútiles si no te sometes primero a la autoridad de Cristo. Por eso Pedro en el capítulo 1 muestra lo grande que es la salvación. ¿Para qué? Para que en el capítulo 2, 3 y 4 tú, de una manera muy natural, fluya una vida conforme a la imagen de Cristo. Listo. Es todo lo que Él desea. Cuando el hombre se somete a todas estas cosas, se somete de manera voluntaria. Si hay un pasaje quizás un poco difícil dentro de lo que sería la primera epístola de Pedro, quizás sea el que se encuentra en el capítulo 3, versículo 18 en adelante, donde dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero antes de eso, el punto central está en el versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció, sigue hablando del sufrimiento, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Quién sufrió? Cristo. ¿Cristo sufrió para qué? Para llevarnos a Dios. Y luego dice que Él predicó a los espíritus encarcelados. El hombre sin Cristo, hoy en día, es un hombre encarcelado. En esta mañana pueden haber personas acá sentadas escuchando acerca del mensaje de salvación, acerca de Pedro, y te puedo asegurar que tú puedes ser un espíritu encarcelado. Todos los hombres sin Cristo son espíritus que están totalmente encarcelados.
son hombres que no ven realmente a Cristo. Así que lo que el texto está diciendo es que todos los hombres en el tiempo de Noé, que se burlaron de Noé, todos los hombres que rechazaron el evangelio, que rechazaron el mensaje, ellos se les predicó el mensaje de Cristo, pero ellos lo rechazaron. ¿Sabes lo que sucede hoy en día? Hoy en día sigue sucediendo lo mismo. El hombre sigue rechazando el mensaje de Cristo y por eso el hombre ha de ser condenado. Sin embargo, este hombre ha sido llamado a ser salvo. Y solo Dios, cuando obra en ellos, los salva de manera completa. Por eso Él dice lo siguiente: ustedes que sufren, ustedes que son participantes de los padecimientos de Cristo, gócense. Gócense porque Cristo padeció y ustedes también padecen por la causa de Él. Si son vituperados por el nombre de Cristo, ustedes son bienaventurados. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en asuntos ajenos, sino padezca como cristiano y glorifica a Dios. Si tú estás padeciendo hoy en día porque estás llevando un pecado que estás arrastrando desde hace muchísimo tiempo, tú no estás sufriendo por la causa de Cristo, ¿ok? Eso quiero que estés claro. Si tú estás sufriendo y tú estás arrastrando un pecado de pornografía, de lujuria, de orgía, de fornicación, tú no estás sufriendo por la causa de Cristo. Tú estás sufriendo por tu pecado y eso te va a condenar en el infierno. Si tú hoy estás padeciendo por mentiroso, por ladrón, tú no estás padeciendo por la causa de Cristo. Tú estás padeciendo por la manera de vida incorrecta que llevas. Y eso te lleva al infierno. Ahora Pedro, luego de mostrar cuán grande es la salvación que Dios ha dado a los hombres, luego de enseñarnos que todos nosotros somos llamados a padecer como peregrinos y extranjeros, Pedro ahora nos muestra en el capítulo 5 el regreso del Salvador. En el capítulo 5, hermano, quizás nosotros observemos un llamado a los pastores, pero lo increíble del capítulo 5 es lo que nos dice a nosotros el versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pedro está hablando del regreso del Salvador. Pedro está hablando acerca del regreso del pastor. Así que no solo nosotros predicamos delante de Dios, sino que Pedro dice en el capítulo 5 que nosotros también pastoreamos delante de Dios. Si Dios está entre nosotros, Dios está delante de nosotros en esta mañana, Dios entonces está observando a cada uno de los que están pastoreando, las iglesias locales. Esto nos lleva a nosotros a la majestuosa grandeza de un pastor que no ha abandonado a su oveja. Y quizás las ovejas han sido descuidadas por los pastores terrenales. Quizás las ovejas no están siendo alimentadas por los pastores terrenales. Pero ¿sabe lo que dice Pedro? Pedro dice: el príncipe de los pastores no abandonará a sus ovejas. Pero ¿sabes? Para que este hombre, Dios, fuese el príncipe de los pastores y diese y compartiese su victoria con la iglesia, este hombre debió cargar primero una cruz de espina. El versículo 4 dice que él tiene una corona inmarcesible, una corona que la Reina Valera creo que dice incorruptible de gloria que nosotros recibiremos. ¿Por qué? Porque se le fue dada luego de haber cargado una corona de espinas, una corona de burla, una corona donde demuestra lo dispuesto que estuvo a padecer por nosotros. Así que la iglesia de Cristo hoy es iglesia gracias a la sangre que Él ha derramado por nosotros. Esto es, hermano, algo que los ángeles siguen viendo hoy. Los ángeles siguen observando cómo el hombre fue arrastrado por medio de lazos de amor. El cristiano, las ovejas, hoy fueron arrastradas al Padre por medio de los lazos de amor que Jesús estuvo dispuesto a lanzar sobre cada uno de nosotros. Así que si alguno
luego de leer la carta, no ha comprendido lo dispuesto que debe estar para sufrir por la causa de Cristo, no ha entendido entonces para qué ha sido llamado. Pedro nos dice a nosotros que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero que ahora nos hemos vuelto al pastor y obispos de vuestras almas. Concluyo. Todos nosotros, los que estamos acá, debemos considerar a lo que Dios nos ha llamado. Yo no sé si alguno de los que están acá ha sido llamado en esta mañana para iniciar un compromiso con Cristo. Yo no lo sé. Yo no sé si hoy acá alguno ha sido llamado para que ya deje de estar jugando con su pecado y que renuncie de manera inmediata a él. Yo no sé eso. Yo no sé si estás pecando o no estás pecando. Eso realmente yo no lo sé. Pero sí, lo que sí sé y sí entiendo es que hay un Dios que examina el corazón del hombre, un Dios que indaga lo que tú tratas de ocultar, un Dios que sabe lo que realmente tú eres y quizás nosotros no sepamos. Ese Dios sí lo sabe. Yo no sé si Dios te ha llamado a ti a renunciar al pecado en particular que tienes. Yo no sé si Dios te ha llamado a ti a ser un testigo especial, ¿okay? Un testigo acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No lo sé. Yo no sé si Cristo, el Señor, por medio de esta epístola te ha llamado a ir a Él, a que entiendas que eres un pecador y que necesitas de un Salvador inmediatamente. ¿Okay? Yo no lo sé. Yo no sé si por medio de esta epístola Pedro te ha llamado a quedarte con Cristo. No sé qué es lo que te detiene a ti para dar un paso de fe, para acercarte a la piedra preciosa, a esta piedra hermosa. Yo no sé qué te detiene a ti. Pero lo que sí sé es lo que Pedro me dice a mí en el capítulo 4, su último versículo, que creo que es el versículo 19. Dice, encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Eso es lo que Pedro dice. Pedro te está diciendo a ti, encomienda tu alma al fiel Creador y ya deja de hacer el pecado y vive para Él. Para eso te ha llamado.